Muy bien, vamos a compartir en este caso nuestras diapositivas para el día de hoy. Esto está por aquí. Muy bien. Los dos últimos alumnos que entraron también ya los consigné en la lista, ¿sí? Para que podamos ir avanzando y no nos retrasemos. Hoy ya tenemos un día cargado. Hoy día vamos a hablar de los otros derechos que tienen los consumidores. La semana pasada hablamos sobre quizás los derechos más importantes y los que vamos a encontrar con mayor recurrencia, que los consumidores presentan denuncias porque ellos presuponen que ha existido algún tipo de infracción, ¿no? En este caso, la sesión número 4 tiene por contenido otros derechos diferentes del derecho de la información y el de la idoneidad, ¿no? Otros derechos de los consumidores que en este caso distingue el código, los reconoce y los recopila. También vamos a hablar sobre la publicidad, cómo se define a la publicidad y cuál es la importancia que ésta tiene. Así también vamos a hacer un pequeño recuento del consumidor, cuál es la reacción que éste tiene cuando esté expuesto frente a esta, ¿no? Y cuáles son, en este caso, las previsiones que ha tomado el código y el resto de la normativa en nuestro país para proteger a los consumidores de la publicidad que se comparte en los diferentes medios. Tengo acá dos personas más. Quispe Castilla, que creo que ya lo tenía. Y Ortiz. Muy bien. Doctora, disculpe, buenas tardes. Qué gusto saludarla. Lo que pasa es que he cometido el error. Ahí en mi aula virtual dice clase 1:30. Parece que ya tengo... Sí, por Sí, eso le había hecho una corrección en el enunciado, les puse 1:15. No se preocupen, vamos a estar, había llamado yo a informática para ver si podíamos variar, me dijeron que así nomás lo deje y que no hay problema, que yo ingrese 1:15. En todo caso, de repente en sus alarmas les voy a agradecer que se puedan colocar para que no nos veamos complicados, sí, ¿sí? doctora, ya tengo conocimiento, no hay problema. La próxima No clase te 1:15. Muy preocupes. amable. Gracias. Igual ya le consideré en la asistencia, señor Tuesta. Muy bien, como les comentaba, los otros derechos de los consumidores reconocidos y en este caso indicados o contemplados o recopilados dentro del Código de Protección y Defensa del Consumidor, podemos encontrar primero los derechos que están reconocidos, ¿no? Con relación a la atención de los reclamos, la protección a la salud y seguridad de los consumidores a través de los productos que se colocan en el mercado, la protección de los consumidores también respecto de los alimentos cuando estos tienen cierta manufactura, cómo es que el código ha previsto proteger al consumidor para que éste reciba información relevante e importante para él y para sus tomas de decisiones. Otro tipo de derechos que también en este caso son importantes y están contemplados dentro del Código de Protección y Defensa del Consumidor son los derechos a las cláusulas generales de contratación, la protección mínima que debe existir en estos contratos, cuáles son las cláusulas abusivas y la aprobación que tienen estas cláusulas generales a través de las instituciones, ya sean reguladoras o también las empresas que se encargan de hacer las verificaciones antes de que los contratos se pongan a disposición de los consumidores. Otro de los derechos que también se tienen reconocidos dentro del código son los vinculados a los métodos comerciales abusivos, cuando son estos coercitivos, abusivos o engañosos, y a través de estos métodos se trata de vincular, en este caso, a través de una relación comercial al consumidor, ¿no? Y también los derechos reconocidos para los consumidores dentro de los servicios públicos que se encuentran regulados, ¿no? En este caso vamos a verificar cada uno de estos de forma separada, ¿no? Los derechos reconocidos con relación a la atención de reclamos, protección a la salud y seguridad de los consumidores y protección de los consumidores en los alimentos.
productos. Con relación a los derechos que tenemos todos los consumidores y lo estipulado en el código respecto de la atención de reclamos, recordemos que los reclamos que son presentados ante nuestros proveedores tienen un plazo de ser atendido de 15 días hábiles, ¿no? Recuerden que la atención de reclamos no necesariamente lo puede poner en este caso el proveedor a disposición el libro de reclamaciones de forma física, sino que también recordemos que puede ser a través de un medio virtual como un libro de reclamaciones virtual o quizás también a través de estas centrales telefónicas donde nos toman en cuenta los reclamos cuando los realizamos. Lo que sí tiene que hacer es brindarnos de manera oportuna y también cada vez que realiza la toma de un reclamo, indicarnos cuál es el código para que nosotros podamos hacer un seguimiento más eficiente. Recordemos siempre de que el código establece que no puede condicionarse la atención de los reclamos de los consumidores o los usuarios a un pago previo respecto del producto o del servicio del cual se pretende realizar el reclamo, ¿no? Con relación a la protección a la salud y seguridad de los consumidores, el deber general de seguridad, en este caso, indica que los productos o servicios ofertados en el mercado no deben conllevarse en condiciones de uso normal o previsibles, ¿no? Hay riesgos que son, en este caso, sin un riesgo injustificado o no advertido, que ponga, en este caso, en riesgo, propiamente dicho, la salud y la integridad y la vida de los consumidores, ¿no? Lo que nosotros siempre apreciamos es que dentro de las relaciones de consumo donde intervienen productos o servicios, la regla general es que no debe haber, en este caso, circunstancias que pongan en riesgo a las personas respecto del servicio que ha contratado o con relación al producto que ha adquirido, ¿no? Aun cuando existieran quizás algunos riesgos que han podido ser previstos por el proveedor, este tiene que adoptar todas aquellas medidas necesarias para una adecuada, en este caso, comunicación, ¿no? ¿Y esto cómo se da? Muchos de ustedes, por ejemplo, han visto que las medidas que los proveedores utilizan frente a algún producto que pudiera poner en riesgo nuestra salud son por lo general las indicaciones, ¿no? En el caso de alimentos, por ejemplo, que son en este caso perecibles, si es que no están refrigerados adecuadamente, existen indicaciones que se tienen que cumplir, ¿no? Como que, por ejemplo, se tienen que refrigerar a ciertos grados, se tiene que tener en cuidado la cadena de frío, porque de no suceder ello, obviamente el consumidor pudiera sufrir, vamos a pensar de repente, de una infección que le puede poner en riesgo la salud, ¿no? Entonces, la forma más apropiada de que estas medidas que toman los proveedores frente a productos que pudieran volverse riesgosos son estas indicaciones, ¿no? Respecto de la conservación, la manipulación, cómo lo tienes que transportar, advirtiendo al consumidor que si no se cumple con estas va a poner en riesgo su salud y su seguridad o quizás también de los que van a compartir juntos con él este producto o el servicio. Información de productos o sustancias peligrosas, ¿no? La comercialización en caso de que se traten de este tipo de productos debe efectuarse cumpliendo con las normas sectoriales pertinentes, empleando envases que garanticen la salud y la seguridad de los consumidores. Por ejemplo, los balones de gas tienen una norma que en este caso el sector que regula indica que los balones tienen que estar en perfectas condiciones, sin abolladuras ni corrosiones. Esto para salvaguardar la integridad física de los miembros de una familia que pudieran adquirir este tipo de productos, ¿no? Consignar de forma visible y destacada siempre las indicaciones sobre el uso y las advertencias respecto de la manipulación que se pueda tener de los productos o los servicios. Derechos que están vinculados a los derechos que hemos mencionado anteriormente, las medidas que los proveedores tomen para eliminar o reducir los peligros no previstos, criterios aplicables a la información y advertencias sobre el riesgo y la peligrosidad de la inocuidad y la calidad y el etiquetado. Y hemos visto que hay ciertos productos que para que puedan llegar en condiciones inocuas hacia los consumidores, necesitan seguir ciertos patrones de conservación y uso, incluso manipulación. Los alimentos modificados, cuando se tratan de productos orgánicos o de repente productos que tienen dentro de su composición grasas trans. Incluso el redondeo de precio, que es un derecho que tienen los consumidores, también es un derecho que está contemplado dentro del código. Si bien es cierto, el redondeo de precio más que nada tiene que ver con cuestiones
financieras que puede tener un consumidor y los otros derechos asociados que he mencionado tienen que ver a la salud, estos no descartan de ser considerados parte de la protección hermética que recibe un consumidor en el caso de nosotros a través del Código de Protección y Defensa del Consumidor. En este caso, tenemos también las medidas de los proveedores para eliminar o reducir los peligros no previstos, ¿no? Como habíamos visto, quizás en condiciones que son más fáciles de denotar, como cuando, por ejemplo, un producto requiere de cierta conservación, en este caso el riesgo ya tiene como una suerte de previsión por parte del proveedor y por esto él toma ciertas medidas a bien para comunicar a través del etiquetado o mecanismos que puedan llegar a sus consumidores para que los consumidores tengan en este caso en cuenta dichas recomendaciones y así se pueda cumplir, ¿no? Con una idoneidad en el servicio o en el producto contratado. Pero ¿qué pasa si existen riesgos o peligros que el proveedor no ha visto, ¿no? Los riesgos no previstos con anterioridad o imprevisibles por parte del proveedor, en este caso, dicho proveedor, cuando se encuentra en una circunstancia como esa, está obligado a adoptar las medidas razonables para eliminar o reducir el peligro, en este caso, en un plazo inmediato. Ustedes dirán, pero ¿eso cómo lo pueden lograr? Por ejemplo, no sé si ustedes han oído hablar de las alertas de consumo que publica Indecopi. Si de repente no las han leído, pueden en Google buscar alertas de consumo. Por ejemplo, cuando ha existido casos en los que ha habido proveedores que consideran que hay riesgos que ellos no han podido prever, notifican en este caso a las autoridades competentes sobre la circunstancia que podría resultar peligrosa para el consumidor, ¿no? Incluso hay casos en que como medida toman el retiro de estos productos o la cancelación de los servicios, ¿no? Disponen una sustitución o reparación cuando se trata de una pieza o una parte que en este caso puede generar este riesgo no previsto, ¿no? Incluso informar a los consumidores a la brevedad respecto de las advertencias del caso para que estos puedan tomar las medidas más adecuadas. Quizás las alertas de consumo, en este caso de productos peligrosos que no han sido previstos, se dan con los vehículos automotores. Quizás muchos de ustedes han visto cuando cierta marca saca un comunicado refiriendo de que hay una alerta de consumo respecto de la marca tal, del vehículo con serie tal, de año de fabricación tal, se ha detectado que la bomba que traslada o que propala el aceite no está funcionando adecuadamente. Por favor, a todos los consumidores que han realizado compras respecto de este modelo de vehículo con cierta serie y con el año de fabricación, por favor, concurrir en este caso a los servicios técnicos autorizados y automáticamente ellos toman las medidas del caso para en este caso proceder quizás con la sustitución o reparación de esa parte que no había sido prevista inicialmente como un riesgo que pone en peligro la vida y la salud del consumidor. En este caso, las medidas adoptadas que tome el proveedor respecto de estos productos que pudieran ser peligrosos, no previstos, recae sobre ellos. Ellos tienen que tener toda la documentación a través de la cual puedan probar qué medidas han tomado, ¿no? Los riesgos previsibles con anterioridad a su introducción en el mercado, la responsabilidad por la adopción de las medidas anteriores se entienden sin perjuicio de la responsabilidad administrativa. ¿Qué quiere decir ello? Que si un proveedor ha puesto en conocimiento respecto de algunas previsiones sobre algunos productos que puedan resultar de manera peligrosa con una previsión anticipada y lo comunica adecuadamente, si es que se produciera en algunos consumidores algún tipo de afectación, ello no los inhibe de tener en este caso que actuar y responder por las afectaciones que ha provocado, ¿no? En este caso, el reglamento 164-2016 y de Copycat ha aprobado un formato a través del cual un proveedor informa ante el Indecopi de la existencia de productos o servicios con riesgos que no han sido previstos durante su fabricación o colocación en el mercado para que se pueda, en este caso, tomar las previsiones a través de las alertas, ¿no? Que luego ya se convierte, después de llenar el formato, en una alerta de consumo para ser propalada a nivel nacional y se puedan tomar de esta forma las medidas que resulten pertinentes para evitar quizás peligros, ¿no? Peligros que ya sean tangibles y latentes. Muy bien. En este caso,
Mario Miguel Reategui, ¿has levantado la mano? Sí, doctora. Cuéntame, Mario Miguel. Sí, en ese escenario que está planteando de aquel proveedor que ha puesto en conocimiento de manera previa de estos artefactos de repente que pueden generar el peligro, ¿no? Ujú. Usted comentaba de que no, igual sigue siendo responsable, aún así haya puesto conocimiento de manera, o sea, de manera o con anterioridad después de producido el evento, digamos, ¿no? Claro, en este caso, el hecho de cumplir con esta formalidad de poner en alerta respecto del riesgo y la salud no los inhibe de responder por el hecho. Pero lo que quizás ¿para qué sirve este tema de las alertas? Para que al momento de que suceda, quizás Dios no es no es lo ideal, pero de suceder el hecho, se le requerirán los mecanismos y pruebas a través de los cuales ha tomado ciertas acciones para que trate de minimizar este daño, ¿no? Quizás no lo va a inhibir de una sanción, de recibir una sanción, pero sí quizás en este caso de atenuarla, ¿no? Y no va a inhibir tampoco ocurrir el Poder Judicial, ¿no? Y pedir ya por ese lado reparaciones de daños y perjuicios si se tratara de cuestiones físicas de repente, ¿no? O incluso de la vida y de la salud. ¿No? Recordemos que en el ámbito administrativo, la reparación que busca el código es hasta la etapa anterior a haber sufrido el daño a causa de la infracción que se ha cometido. ¿Correcto, Mario Miguel? Sí, doctor. Muy bien. Siguiente. Vamos con la siguiente diapositiva. Muy bien. Los criterios aplicables a la información y advertencias sobre riesgo de la peligrosidad, ¿no? Estos son quizás los criterios que más se utilizan, no son los únicos. De repente, si en este caso un proveedor encuentra algunos criterios o la autoridad consideraría incluir algunos criterios que resulten más, que puedan soportar mejor y darle mayor eficiencia a la información respecto de las advertencias de los riesgos y peligrosidad, se incluyen. Sin embargo, estos criterios son los más usados, ¿no? Y los que contempla el código. La advertencia debe ser difundida con la debida celeridad, tratándose de un daño grave a la vida o a la salud de los consumidores. Las advertencias deben ser difundidas de inmediato. Una vez el proveedor conoce de que existe un posible producto que va a poner en riesgo, en este caso, la vida y la salud, porque resulta ser peligroso, inmediatamente tiene que poner en conocimiento de los consumidores y también de la autoridad, ¿no? Deben usarse un encabezamiento, señal de advertencia adecuados al riesgo o peligro que se advierta. El tamaño y la frecuencia de la advertencia deben ser adecuados. Se debe especificar la naturaleza del riesgo o el peligro que se advierte, señalando dicho riesgo, que en este caso puede afectar a la vida o la salud del consumidor, su propiedad o la pérdida o afectación, en este caso, a raíz o de circunstancias por el producto adquirido, ¿no? Debe utilizarse un lenguaje accesible siempre por un consumidor que actúa con la diligencia ordinaria según las circunstancias del caso, sin utilizar de repente un lenguaje que sea muy complicado de entender por las personas que pudieran leer este tipo de anuncios. Se debe describir el nivel de certidumbre que rodea el riesgo, peligro previsible o el potencial, o en todo caso del que se tenga también la certeza absoluta, ¿no? Deben explicarse las medidas que se han adoptado para evitar el riesgo daño o para mitigar los efectos que puedan producirse de una manera clara y sencilla. Cuando salen estas alertas que yo les menciono, por lo general se hace la descripción como yo lo hacía, ¿no? La marca tal ha comunicado que el vehículo de la serie tal, modelo tal, si es que tiene el lote de fabricación, con el lote de fabricación del año tal, viene presentando fallas en la bomba de aceite del vehículo, por lo cual se recomienda a los consumidores que han realizado la adquisición de dicho modelo concurrir a los centros autorizados de la marca tal, adjuntando de repente
su factura de compra o en este caso de repente la tarjeta de circulación para que se tome en el listado y se realice el cambio según las programaciones que ha establecido nuestra empresa, ¿no? Un lenguaje súper sencillo, súper práctico y dándole los pasos a seguir al consumidor para que se pueda aminorar lo más que se puede el riesgo del peligro, ¿no? Muy bien, las medidas de los proveedores para eliminar o reducir, en este caso, los peligros no previstos, ¿no? ¿Qué pasa cuando estos peligros están ahí latentes, pero no lo han podido, en este caso, identificar? Perdón, un momentito. ¿No? Inocuidad y calidad en el etiquetado, ¿no? Como ya habíamos visto ya hemos tratado respecto de la atención de los reclamos, cómo es que tienen que ser atendidos estos, ya hemos visto también respecto de los productos que pueden resultar peligrosos para la vida y la salud. Pero también el código recaba otros derechos vinculados a la inocuidad de los productos, a la calidad y el etiquetado, sobre todo cuando se trata de estos productos que tienen dentro de su composición ciertas cuestiones que los hacen especiales para el ámbito del consumo, ¿no? Los consumidores tienen derecho a consumir alimentos inocuos y los proveedores son responsables de la inocuidad de estos. La calidad, que está vinculada a todas aquellas características que tiene un producto que le confiere la actitud necesaria, según lo que busca el consumidor, para satisfacer las necesidades en este caso que están establecidas y también las implícitas que tiene el consumidor respecto de ese producto, ¿no? Por su parte, los proveedores que alegan algún aspecto respecto de la calidad de los productos o de los servicios, necesariamente tienen que tener lo que se le llama una sustentación previa de lo que ellos están, en este caso, ofertando, ¿no? Deben estar en condiciones de probar siempre lo que ellos alegan respecto de los productos o servicios que colocan en el mercado. El etiquetado de los alimentos se rige de conformidad con las exigencias que pudiera existir respecto de la normativa que regula la materia del producto o del servicio que se va a empezar a distribuir. En casos de alimentos, necesariamente se tendrá que tener en cuenta lo establecido en el Código Alimentarios, ¿no? Los alimentos deben llevar en su etiquetado de manera destacada la denominación que refleje su verdadera naturaleza sin generar ningún tipo de confusión ni engaño al consumidor. Y es que tenemos en cuenta algo muy importante, el principio de la transparencia, ¿no? Nos habla de que los consumidores tienen que recibir siempre lo que se le brinda a través de la información, pero esta información no debe ser separada de la realidad del producto o del servicio, ¿no? No debe existir ningún tipo de omisión ni sesgamiento respecto de la información y el etiquetado debe contar o debe tener en cuenta siempre este principio de la transparencia, ¿no? Y de que de todo lo que el proveedor alega para trasladar al consumidor tiene que ser correctamente verificable en este caso. En caso la autoridad requiere ese proveedor que corrobore la información que él ha estado trasladando para que pueda realizar la venta, tiene que tener cómo sustentarlo, ¿no? Las alegaciones saludables deben sustentarse de acuerdo con la legislación sobre la materia y en su defecto a lo establecido en el Códex Alimentarios, ¿no? Un producto no solamente es orgánico porque el etiquetado dice así, sino que tiene que existir en este caso detrás de esta publicación en el etiquetado un sustento por parte del proveedor a través de un certificado que garantice que efectivamente ese producto tiene esa condición que él está alegando, ¿no? Para el ejemplo que les doy de ser orgánico. Tengo acá un mensaje en el chat. Los octógonos, claro, Miguel, los octógonos son un mecanismo también, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo cuando ya nos toque hablar de las grasas trans y otro que en el caso del etiquetado y los octógonos también son un mecanismo publicitario que se utiliza a través del empaque que tiene un producto, ¿no? Para que un consumidor conozca. Si bien es cierto, lo de los octógonos no restringe que las personas coman algo, ¿no? Sino que te dan una suerte de advertencia para que tú lo consumas, pero no de repente de forma indiscriminada, ¿no? Sino para que hagas un consumo de manera quizás más consciente. Algo que con el pasar del tiempo, por ejemplo, ya se ha vuelto más una realidad, ¿no? La gente de mi tiempo
Nosotros, por ejemplo, no éramos muy observadores de los octógonos. Con los mecanismos que se vienen implementando para que siempre los consumos sean lo más saludable posible, actualmente ya somos un poco más conscientes, ¿no? De que tengo que revisar a ver si esto tiene grasas trans, grasas saturadas, si tiene mucho sodio, más aún cuando vas avanzando en la edad, y son ciertas informaciones de las cuales tú como consumidor regular o que tiene cierto grado de razonabilidad vas adquiriendo, ¿no? Pero el octógono casi ni funciona. Depende, Jesús, depende. Hay personas que sí lo utilizan, hay otros que de repente no porque no tienen costumbre, pero recordemos que la legislación existe y se utiliza en este caso por los proveedores, ¿no? De repente para algunos sí les resulta un mecanismo eficiente, de repente para otros no les interesa leer. A mí solamente me gusta comer ciertos snacks que son altos en sodio y los voy a seguir comiendo, diga lo que me diga el octógono y no le hago caso, ¿no? Puede haber personas que piensan de esa manera, así como hay otras que de repente dicen, voy a comprar ciertos productos para colocarlos en la lonchera de mis niños, voy a tomar la previsión de leer antes si estos tienen algunos octógonos de alerta, ¿no? Para yo tomar en este caso una mejor elección respecto de los alimentos que están consumiendo mis hijos, ¿no? Los alimentos modificados, orgánicos y grasas trans, ¿no? Los alimentos modificados, en este caso, pueden ser modificados por sustracción, por sustitución o porque se le ha adherido o adicionado algún tipo de ingrediente. Solo pueden utilizar la denominación del producto original cuando le permita la legislación sobre la materia o en su defecto el Códex Alimentarius, ¿no? La información complementaria que se puede observar dentro del etiquetado de este tipo de productos, ¿no? En todos los casos en que el proveedor brinde información complementaria, recuerden que esto se puede dar mediante sitios web, o internet, o otras formas de comunicación o difusión que de repente encontrar el proveedor. Recuerden que esta información complementaria siempre tiene que ser clara, previsible, veraz y fácilmente accesible, observando lo dispuesto, en este caso, de acuerdo al Código de Protección y Defensa del Consumidor, la legislación de la materia que regule ese tipo de producto y la remisión a esta fuente de información distinta de ser clara y expresa, ¿no? Porque recordemos que la información complementaria es esa información que, por ejemplo, aparece en el empaque donde te dicen los ingredientes, la tabla de nutricional, y por lo general dice, para mayor información visítanos en tal, ¿no? www o en nuestras redes sociales. Bueno, en fin, hay un sinnúmero de formas en las cuales se puede brindar información complementaria respecto del producto o del servicio que se brinda. Para estos casos, necesariamente la información tiene que ser, como lo habíamos mencionado, clara, comprensible, veraz y de fácil acceso para un consumidor común y corriente. Alimentos orgánicos. Los proveedores que ofrezcan alimentos orgánicos deben ser debidamente certificados y deben identificar claramente, en este caso, en las etiquetas, envases y en los medios de información directos o indirectos. Hay muchos que a veces dicen, esto es orgánico, y luego tú dices, pero ¿quién lo está certificando, no? Creo que en Perú solamente tenemos 4 certificadores de productos orgánicos, incluso muchos de las personas que tienen o ponen a disposición productos orgánicos no los certifican dentro del país, sino fuera. A ver, por acá hay alguien más. Dicen que las gaseosas de color rojo contienen tartrazina. Ahora cada vez que consumo, revisen el etiquetado de este químico y lo evito. Muy bien, Mario Miguel. Y no solamente en las gaseosas, también pueden estar en las gomitas, en los snacks, incluso en el maquillaje que utilizamos las mujeres. Puede estar este componente, que también lo conocen como rojo número 3, ¿no? Incluso hay otros tienen otros nombres, también creo que eritrocina, si la memoria no me falla, es una forma en la que clasifica este producto que es un poco riesgoso. En las gelatinas también, gaseosas y gelatinas. Recordemos también que muchas veces, quizás ahora le ponemos más atención a estos temas, pero ya desde antes, en otros países sí son un poco más rigurosos con relación a estos productos que pueden generar ciertos daños en la vida y en la salud de los consumidores. Hace poco, no mucho recuerdo que salió una alerta incluso de un medicamento, ¿no? Que siempre es muy recetado. Si bien es cierto, no es del tema que estamos hablando el día de hoy, pero para que vayan viendo más o menos cómo es que ahora
el tema de la protección al consumidor en los diferentes niveles que puedan presentarse y sectores se está dando ya con mayor incidencia en nuestro país. Si bien es cierto, quizás todavía nos cuesta adaptarnos a este tema de estar revisando, leyendo los porcentajes, cuánto de grasa tiene algo, ¿no? Pero cada vez ya son menos las personas que no hacen eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo veo, sobre todo en las personas más jóvenes, ahora tienen esta costumbre, ¿no? De revisar mucho los productos que consumen. Quizás los más adultos, justamente porque ya están adultos, están formados de cierta manera, les cuesta un poco, ¿no? Pero no quiere decir que de repente por ahí no le estén prestando también atención a estos indicadores de prevención de qué es lo que utilizan y qué es lo que consumen, ¿no? El etiquetado de las grasas trans se van a dar también cuando un alimento contenga un tipo de grasa considerada trans y debe advertirse esto en la etiqueta, así como su porcentaje dentro de la composición del producto, ¿no? El etiquetado de alimentos genéticamente modificados, los alimentos que incorporan componentes genéticamente modificados deben indicarlo en sus etiquetas. Ahora muchas personas dirán, pero esos productos ni siquiera se deberían consumir. Es que hay un detalle, ¿no? Y esto es porque también ha habido estudios respecto a temas médicos, ¿no? No es solamente porque les da la gana a algunas personas de que lo produzcan. Hay ciertos umbrales a través de los cuales se pueden utilizar ciertos productos dentro de la composición de un alimento para que no resulte dañino, ¿no? Pero aún existiendo este umbral y no haberlo pasado, necesariamente tiene que ser comunicado a las personas para que puedan tomar decisiones adecuadas. Por ejemplo, en mi tiempo cuando éramos pequeños, nosotros no sabíamos qué era que exista un producto deslactosado. Y muchos de pequeños, en las mañanas cuando nos daban leche, nos sentíamos como enfermos. Ahora, las mamás por lo general saben qué tipo de leche consumen sus niños, ¿no? Hay niños que consumen leche deslactosada, otras leches que son de repente bajas en grasas, otros en calorías, de repente ahora ya no consumen leche que es animal, sino otros consumen lo que se le llama leche vegetal. Entonces, como que con el pasar del tiempo, las personas han tomado quizás un poco más de conciencia de qué es lo que se llevan a la boca, ¿no? Y esto también es un tema bastante discutible, porque por ahí habrá algunos que digan, claro, eso es para las personas que consumen alimentos procesados, pero para mí que consumo alimentos naturales, directos de, vamos a decir, ¿no? De la chacra o del campo a mi mesa, no me resulta muy relevante este tipo de información. Pero recuerden también que no hace mucho también ha habido alertas de consumo respecto de ciertos productos que tenían en su composición niveles muy altos, más altos de lo permitido respecto de ciertos pesticidas o productos que se utilizaban para mitigar la afectación de plagas, ¿no? Miren, en esos campos también cómo se está trasladando el tema del manejo de la información, ¿no? Respecto de los consumidores. Hace un tiempo atrás a ese tipo de temas ni siquiera se le prestaba atención y ahora sí son temas que necesariamente son tomados en cuenta cuando tú vas a realizar algún tipo de compra o vas a realizar de repente la adquisición de algún servicio. Se analiza absolutamente todo, ¿no? Las personas como que se están volviendo un poco más conscientes con relación a esos temas. Claro, por ejemplo, Mario dice, los consumidores nos hemos educado sobre la información y hemos evolucionado y así seguiremos a lo largo del tiempo en función a las necesidades que se vayan presentando. Vamos a ir aprendiendo y vamos a ir ampliando también en este caso, como habíamos visto, el código recopila quizás los derechos más importantes, pero no es una lista cerrada, ¿no? Es una lista abierta la que se puede tomar en consideración cuando hablamos de los derechos que tienen los consumidores. En este caso, tenemos también otro derecho que no es menos importante que los que habíamos visto y en este caso es un derecho que está muy vinculado al tema de nuestro patrimonio, ¿no? El redondeo de los precios. Se encuentra prohibido que los proveedores redondeen los precios en perjuicio de los consumidores, salvo que éste manifieste de manera expresa su aceptación al momento de efectuar el pago del producto o del servicio. Ustedes se han acercado y por lo general cuando cuando van a pagar en efectivo, tienen un sistema de redondeo, ¿no? Que por lo general siempre es el redondeo por defecto, lo que se llama. Si por ejemplo es 12.24, el consumidor en efectivo solo pagará 12.20, ¿no? Y si por ahí de repente lo vas a pagar
con tarjeta de crédito, débito o con la ayuda de algún aplicativo como Yape, Plin y escaneas, te va a salir el cobro del monto exacto, ¿no? Que en este caso sería, por ejemplo, 12.23 o 43 el monto que ha salido el producto al momento de realizar el consumo, ¿no? En este caso, el redondeo siempre va a ser a favor del consumidor y esto en razón o en vinculación del derecho que nosotros tenemos que está afianzado con el principio de proconsumidor, ¿no? Donde siempre todas las acciones que se tomen dentro de las relaciones de consumo va a ser en pro y beneficio de los consumidores. Muchos quizás de ustedes cuando han estado en alguna caja les han dicho, señor Reategui, señorita Neira, el vuelto que le sobra, ¿usted desea donarlo a la caridad o a cierto programa? Recuerden que en estos casos, para efectos de esos donativos que se realizan cuando hemos hecho una cancelación, los establecimientos deben contar con carteles que informen en forma destacada el destino que le van a dar a esos donativos o a la institución beneficiaria, sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones que les establezca el INDECOPI respecto de las cuestiones de los donativos, ¿no? O del redondeo de precios. Derechos en los contratos. Ahora vamos a entrar a otro derecho importante para nosotros los consumidores, sobre todo cuando nos encontramos frente a estos contratos donde no podemos negociar, sino única y exclusivamente adherirnos, ¿no? Por lo general se tratan de contratos de consumo. El financiero, el de seguros, quizás es el ejemplo más común que podemos tener, pero no los únicos. La protección mínima, las cláusulas abusivas, cómo se dan estas, cómo se pueden evitar y la aprobación administrativa de los contratos que tienen cláusulas generales y que están presentes dentro de los contratos de adhesión, ¿no? El contrato de consumo es el objeto de una relación jurídica patrimonial en la cual intervienen, ya sabemos, los elementos, ¿no? El consumidor, el proveedor para la adquisición de un producto o la contratación de un servicio, ¿no? A cambio de una contraprestación o también ya sabemos que a través de repente de una circunstancia que sea gratuita, ¿no? Modalidad o forma que se puede dar un contrato de consumo es diverso y atiende a la naturaleza y a los alcances de los bienes o los servicios que pretendemos adquirir. Se aplican las normas del Código Civil en cuanto resulten compatibles con la naturaleza de estos contratos y ya sabemos que la actuación de otras normas de forma vinculante o complementaria al derecho de consumo se realiza en virtud de lo establecido en el principio proconsumidor también. La oferta, la promoción y la publicidad de los productos o servicios se ajusta necesariamente a las características, condiciones, utilidad o finalidad que tenga el producto o el servicio sin perjuicio de lo establecido en las normas que en este caso regulan los temas vinculados a la publicidad, ¿no? El contenido de la oferta, promoción o publicidad, las características y funciones propias del producto o servicio y las condiciones y garantías ofrecidas obligan siempre a los proveedores y son exigibles por los consumidores aun cuando no figuren en el contrato celebrado o en el documento o el comprobante recibido. Hay muchas veces que las ofertas se han dado a través de un encarte publicitario o de repente un correo electrónico que nos ha llegado, un flyer al WhatsApp. En este caso, así el contrato no estipule este ofrecimiento que se ha hecho a través de un mecanismo al consumidor, se tendrá en este caso que cumplir por parte del proveedor dicho ofrecimiento, así no haya sido especificado en el contrato. Contrato por adhesión, ¿no? En este caso los requisitos son que tenga una concreción, una claridad y sencillez en la redacción. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque lo vamos solamente a leer y lo vamos a suscribir. No vamos a negociar, en este caso, el contenido que pueda tener el contrato, ¿no? Que sea accesible y tenga legibilidad para el consumidor, que no tenga caracteres que de repente resulten muy pequeños y que no pueda leer correctamente la información que le están dando, que dentro de su composición de este contrato de adhesión exista la buena fe y el equilibrio necesario en los derechos y obligaciones que se van a dar entre las partes. En un contrato de adhesión no son exigibles las cláusulas, condiciones, estipulaciones y en este caso, prácticas que puedan infringir el artículo que regule, en este caso, el contenido de los contratos de adhesión. Protección mínima que debe existir dentro de los contratos de consumo,
¿no? Primero, los contratos escritos o algún otro tipo de soporte que exista tenga la voluntad inequívoca de contar, en este caso, el consumidor, ¿no? El proveedor establecerá las restricciones o condiciones especiales de producto o servicio puesto a disposición del consumidor. No pueden incluirse cláusulas o ejercerse prácticas que impongan obstáculos que resulten onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos a los consumidores en los contratos. En caso de repente exista algún tipo de controversia y se quiera dejar sin efecto resolver el contrato, el momento de llegar a esta etapa no tiene que devenir en situaciones onerosas o que de repente restrinjan este derecho que es concedido libremente al consumidor, ¿no? Los consumidores tienen derecho a emplear los mismos mecanismos de forma, lugar y medios utilizados para la celebración de los contratos. En el momento que estos deseen desvincularse, se debe tener los mismos mecanismos, tanto para cuando voy a suscribir el contrato, cuando deseo comprar o adquirir un servicio, así como también cuando quiero desvincularme ya de este contrato porque ya no me interesa, tiene que tener la misma forma, el mismo lugar y los medios, en este caso, que me han llevado a celebrarlo, ¿no? Que no me complique la tarea. Y muchos dirán por ahí, pero profesora, yo cuando me acerqué al banco a adquirir una tarjeta de crédito, no resultó lo mismo cuando quise desligarme de esta. No es que no resultó lo mismo, es que de repente no conocías que tu derecho, en este caso, respaldaba el hecho de que tú puedas dejar sin efecto este contrato de la misma forma en la que fue ofrecido. Tú te acercas a la entidad financiera, no quieren cumplir con ello. En este caso, para el ejemplo que les doy, resolver el contrato porque tú ya no lo necesitas, tienes tu libro de reclamaciones que puede ser físico o virtual y consignar ahí que no se está cumpliendo con darte las facilidades para que en este caso tú puedas ya prescindir de ese producto con la entidad financiera. En el caso de formularios contractuales, los caracteres de estos deben ser adecuados, legibles para los consumidores, no debiendo ser inferiores a 3 milímetros. La redacción y los términos que se utilizan deben facilitar la comprensión por los consumidores y aún los términos de la redacción sean sumamente comprensibles y un consumidor tenga una duda, el consumidor está en todo el derecho de solicitar asistencia de quien le está atendiendo para que le explique o absuelva las consultas que tuviera respecto de esa duda con relación a la lectura que está realizando del contrato, ¿no? Se debe entregar a los usuarios copia de los contratos y demás documentación relacionada con dichos actos jurídicos cuando estos hayan sido celebrados de manera escrita. Y en caso sea realizado a través de repente de un mecanismo virtual, el proveedor también tiene que entregar los documentos dentro del plazo de 15 días hábiles desde que ha recibido la solicitud para la contratación, ¿no? Los proveedores tienen que dejar constancia, en este caso siempre, de la entrega que hacen de los contratos, indistintamente de la forma en la cual se haya contratado, ¿no? En el caso de contratación de manera electrónica, telefónica o bajo cualquier otro sistema que ahora son muy utilizados, donde se emplea la atención automatizada y donde hay esta asistencia de la inteligencia artificial o asistentes digitales, el proveedor es responsable de acreditar en este caso que la información fue puesta oportunamente a disposición del consumidor y que éste aceptó los términos bajo los cuales realizaba el contrato. No sé si ustedes han visto, ahora hay entidades financieras que dan créditos con una llamada virtual, ¿no? Donde tú a través de un selfie dejas constancia de tu identidad, tu DNI y posterior a ello, antes de cumplir 15 días, te están remitiendo toda la información de forma digital para que tú la puedas suscribir, ¿no? Incluso te envían un linkeo donde se hace la firma de manera digital y posterior a ello te están enviando ya tus contratos, ¿no? A través del correo que tú has autorizado para que pueda ser notificado. ¿Qué son las cláusulas abusivas y por qué muchas veces se dan, ¿no? Ahora ya menos frecuente que antes, ¿no? Porque ahora hay ciertas circunstancias bajo las cuales los contratos de adhesión ya tienen, en este caso, programas, procesos que tienen que seguir un filtro previo antes de colocarse al mercado, ¿no? Pero eso no quiere decir que de repente por ahí de un proveedor que no pasa por estos filtros administrativos para que aprueben estos contratos de adhesión, puedan tener por ahí de repente dentro de su estructura de su contrato alguna cláusula que resulte abusiva, ¿no?
puede ser el caso, pero por lo general en el sector financiero estos temas en los contratos de adhesión ya no se ven, ¿no? Porque como bien es sabido, todos los contratos por adhesión del sector financiero son previamente revisados por la SBS, ¿no? Y ellos dan el visto bueno en función del cumplimiento con ciertas exigencias de que esos contratos sí están aptos para que las personas puedan adherirse al momento de que realicen algún tipo de contratación, ¿no? En los contratos por adhesión y en las cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente, pueden generarse, ¿no?, estipulaciones no negociadas individualmente. Por lo general, las de adhesión siempre es así. Yo me adhiero a un contrato que ya viene preelaborado. Pueden darse los casos en que en estas circunstancias también puedan existir cláusulas que van a resultar contrarias a la exigencia de la buena fe que siempre tiene que estar presente dentro de las relaciones de consumo, ¿no? Y colocan en este caso al consumidor en una situación de desventaja o desigualdad o anulan de forma completa los derechos que éste posee. Para la evaluación de las cláusulas abusivas, se tiene en cuenta la naturaleza de los productos o servicios objeto del contrato, todas las circunstancias que concurren en el momento de la celebración, incluida la información que se ha brindado, así como todas las demás cláusulas del contrato o del otro contrato del cual dependa, porque hay veces que hay contratos de adhesión que se vinculan con otros contratos que primigeniamente un consumidor ha suscrito. Entendamos que estas cláusulas abusivas pueden estar presentes en contratos de adhesión que son cláusulas generales que se emplean y que no han sido aprobados administrativamente. ¿Ya? Esto está desvinculado de los contratos por adhesión que sí tienen una aprobación, en este caso administrativa. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta ello, no se olviden. El hecho de ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se haya negociado individualmente no excluye la aplicación de las normas, en este caso, o de los filtros para verificar si un contrato cuenta con cláusulas abusivas respecto del resto del contrato. Por ahí el proveedor que te ha vendido de repente un departamento dice, no, nosotros hemos tenido este contrato, pero hemos negociado, por ejemplo, las cuotas en las cuales va a pagar. Esa única cláusula negociada no inhibe de que se haga la revisión de que si ese contrato de manera íntegra tiene algún tipo de cláusula abusiva dentro de su estructura, ¿sí? La evaluación de cláusulas abusivas, la naturaleza de los productos o servicios objeto de contrato, se tiene que verificar estos, las circunstancias al momento en la cual ha sido celebrado el contrato, que pudiese contener una cláusula abusiva, la información que ha sido trasladada, todas las demás cláusulas del contrato o de las cuales este dependa es parte de la evaluación. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se haya negociado individualmente no excluye, en este caso, la aplicación de normas sobre cláusulas abusivas respecto del resto del contrato, y el proveedor que afirma que una determinada cláusula ha sido negociada entre él y el consumidor de forma individual asume necesariamente que tiene que probar el hecho de esa alegación, ¿no? De que si lo ha negociado, tiene que demostrar que ha habido una negociación con el consumidor. Las cláusulas abusivas de ineficacia absoluta. ¿Cuáles son estas cláusulas que de plano no van a surtir ningún tipo de efecto? Las que excluyan o limitan las responsabilidades del proveedor o de sus dependientes por dolo, en este caso, o culpa, o las que trasladen la responsabilidad al consumidor por hechos u omisiones que ha realizado el proveedor. ¿Qué otra cláusula tiene ineficacia absoluta? Las que facultan al proveedor a suspender o resolver unilateralmente un contrato. Las que facultan al proveedor a resolver un contrato sin comunicación previa o a poner fin a un contrato de duración indeterminada sin un plazo de antelación razonable. En el caso de literal B y C, estas pueden sufrir en este caso algún tipo de disposición legal distinta, ¿no? O la aplicación de normas prudenciales debidamente sustentadas emitidas por la autoridad, en este caso correspondiente, ¿no? Solamente en estos dos puede haber algún tipo de modificación respecto de la ineficacia, ¿no? Pero tiene que haber, como bien lo menciono, una sustentación de por qué es que se está tomando en cuenta este tipo de acción dentro de un contrato. Las que establezcan a favor del proveedor la facultad unilateral de prorrogar o renovar un contrato. Esa es una cláusula que de apreciarse en un contrato deviniera en ineficacia absoluta.
las que excluyen o limiten los derechos legales reconocidos a los consumidores como el derecho a efectuar pagos anticipados o prepagos o a poner la excepción de incumplimiento o a ejercer derecho de retención, consignación, entre otros. Otra cláusula que deviene en ineficacia absoluta cuando resulta abusiva son las que establezcan, en este caso, respecto del consumidor, limitaciones a la facultad de oponer excepciones procesales, limitaciones a la presentación de pruebas, inversión de la carga de la prueba, entre otros derechos concernientes al debido proceso, ¿no? Las que establezcan la renuncia del consumidor a formular denuncia por infracción de las normas y las que sean contrarias o violatorias a las normas de orden público de carácter imperativo. Esas también tienen ineficacia absoluta dentro de los contratos de consumo. Ahora vamos a ver las cláusulas abusivas de ineficacia relativa, ¿no? Las que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en los contratos. Las que permitan al proveedor modificar unilateralmente las condiciones y términos de un contrato de duración continuada en perjuicio del consumidor, salvo que obedezca motivos expresados en él y el consumidor goce del derecho a desvincularse del mismo sin penalización alguna. Esto no afecta a las cláusulas de adaptación de los precios a un índice de ajuste legal ni la fijación de tarifas de los servicios públicos sujetos a la regulación económica, ¿no? Las que establezcan la prórroga automática del contrato fijando un plazo excesivamente breve para que un consumidor pueda manifestar la voluntad de no prorrogarlo. Las que establezcan cargas económicas o procedimientos engorrosos para efectuar quejas, establezcan procedimientos engorrosos para proceder a la reparación de un producto no idóneo o supongan cualquier acto previo o acción de consumidor que imposibilite la debida protección de sus derechos. Las que permitan al proveedor delegar la ejecución de su prestación a un tercero cuando aquel que fue elegido por sus cualidades y calidades personales, ¿no? Las que establezcan que el proveedor puede cambiar unilateralmente en perjuicio del consumidor el tipo de moneda con el que fue celebrado un contrato. En estos casos, estas cláusulas abusivas pueden tener una ineficacia relativa, ¿no? Aprobación de las cláusulas generales. Ustedes podrán decir, ¿no? ¿Y cómo se aprueban estas cláusulas generales que pueden estar en contratos que no han sido aprobados administrativamente? Por acá tengo una pregunta. Dice, doctora, en caso el contrato someta a las partes a la vía arbitral, ¿podría considerarse una cláusula abusiva? En este caso no, porque es un mecanismo a través del cual pudieran resolver las controversias que estos pudieran tener a futuro respecto del producto o el bien que han adquirido, ¿no? En este caso, la vía arbitral no restringe el hecho de que el consumidor pueda actuar en otras instancias que le resulten más oportunas. Sin embargo, dentro del contrato, el proveedor le está poniendo en conocimiento de que la vía arbitral también les puede ayudar a resolver, en este caso, las controversias que pudieran suscitarse del contrato. La aprobación de las cláusulas generales de contratación. Hay situaciones en las que estos contratos de consumo de servicios públicos se van a aprobar. ¿Y quiénes aprueban estas cláusulas que se pueden dar dentro de los contratos de consumo de servicios públicos, ¿no? Los sujetos o no a la regulación económica, la aprobación administrativa está a cargo del organismo regulador competente. Para casos de agua, SONAS, para casos de luz o Sinermin, o gasolina o Sinermin, para servicios públicos vinculados de repente a telefonía, o CIPTEL, ¿no? En el caso de contratos de consumo que están empresas supervisadas por la SBS, en este caso es la SBS quien realiza la aprobación de cláusulas generales de contratación para los contratos de adhesión que se puedan dar en dicho sector. Se lo mencionaba porque el costo que representa el vía arbitral y además cuando la elección de la vía arbitral es restrictiva respecto a la vía judicial. Ah, eso es otra cosa. Si te están restringiendo, ya habíamos visto cuándo es que una cláusula pasa a ser abusiva. Si es que restringe algún tipo de derecho, el cual a ti se te ha concedido, es otro el tema. Pero que se consigne que puedes concurrir también a la vía arbitral como una suerte de sugerencia, no pudiera devenir en este caso en abusiva, pero si te restringe a que tú puedas ejercer la autonomía sobre tus derechos en otras instancias que sí están permitidas, ahí hablaríamos de otra cosa.
Como les digo siempre, en el caso del derecho, cada caso se tiene que analizar de manera particular con los elementos que en este caso intervienen, ¿no? No podemos decir, esto es arbitrario o es abusivo solamente porque nos estamos dejando llevar. Tuviéramos que leer en toda la esencia del contrato qué es lo que dice, ¿no? Cada cosa, como siempre les menciono, de forma individual y particular tiene que ser analizada. Sobre todo cuando se tratan de estos temas vinculados a los derechos de los consumidores, hay que ser muy riguroso cuando se analiza cada caso de manera particular. ¿Y por qué siempre hago hincapié en esto? Porque cada circunstancia, aún se denuncian derechos que otros ya han denunciado de manera previa, no necesariamente tienen que estar vinculados a tu caso, ¿no? Pueden ser similares, de repente en estructura un caso, pero luego cuando se analizan tienen particularidades que lo hacen diferente. Por ejemplo, el ejemplo que mencionaba el compañero, ¿no? Uno nos mencionaba y decía, pero hay casos, profesora, donde se incluye la vía arbitral dentro de un contrato. El solo hecho de, en este caso, incluir que si es que existe alguna controversia, se puede concurrir a la vía arbitral, no vuelve abusivo un contrato. Distinto es si sucede lo que nos dice el compañero José, ¿no? José nos decía de que si en este caso solamente te quiere conducir a la vía arbitral para solucionar la controversia y no te deja ejercer tu derecho en otras instancias, ahí sí estarían limitando algo que tú tienes reconocido que son tus derechos y pudiéramos presumiblemente estar hablando de una cláusula abusiva dentro de un contrato, en este caso de cláusulas generales de contratación, ¿no? Otros aspectos de las cláusulas generales de contratación que se tienen que tener en cuenta, ¿no? La aprobación solo puede ser cuestionada en vía judicial. El consumidor o usuario que ha sido afectado por la aplicación concreta de la referida cláusula puede concurrir ante la autoridad administrativa o judicial competente en este caso para que emita el pronunciamiento en el caso en concreto. Si el Indecopi detecta en el mercado, en este caso, en el que resulta pertinente la aprobación administrativa de las cláusulas generales de contratación, informa de esa circunstancia a la presidencia del Consejo de Ministros, a la que le corresponde decidir la necesidad de designar una autoridad encargada para que empiece a verificar en este caso, ¿no? Si es que resulta oportuno las cláusulas generales de contratación respecto de ese determinado sector. En la aprobación de las cláusulas generales de contratación, la autoridad administrativa identifica las cláusulas abusivas y emite normas de carácter general que prohíben su inclusión en contratos futuros. La autoridad sectorial difunde en un lugar destacado de su portal institucional u otros medios de difusión las cláusulas generales de contratación que han sido aprobadas administrativamente y las cláusulas que pudieran haber resultado abusivas, que han sido identificadas, ¿no?, de ese análisis. El Indecopi mantiene enlaces en su portal institucional con las direcciones electrónicas de las autoridades sectoriales competentes en donde se publican la información concerniente a cláusulas generales de contratación. Muy bien. Tenemos otro derecho también que es muy importante, quizás en este caso, en algún momento ustedes han podido ver que las personas por desconocimiento han sido víctimas de métodos comerciales abusivos, ¿no? Métodos comerciales coercitivos, métodos comerciales agresivos o engañosos, o métodos abusivos en el cobro que se pueden dar, ¿no? Cuando de repente hay alguna obligación que no se ha cumplido con pagarla. A ver, Mario nos dice, cláusulas abusivas podría ser la cláusula de resolución de contratos por no pagar en la fecha estipulada una cuota mensual, es decir, no permite entrar en mora y de manera directa genera la resolución. Pudiera ser, Mario, pero recordemos en este caso que cuando tú aceptas un contrato en el cual se te ha establecido un cronograma, tú te estás sujetando a cumplir con dicha obligación. Por lo general, cuando va a suceder ello, los contratos precisan, ¿no?, de que en caso tú no hayas cumplido con la obligación estipulada en el plazo indicado, automáticamente va a haber una resolución. Para darles un ejemplo, por ejemplo, de una cláusula abusiva, ¿no? Cuando existe la contratación de un contrato de seguro, vamos a suponer, y en este contrato de seguro, únicamente sin tomar en cuenta o valorar que
una vez vencida esa póliza, el consumidor pueda trasladar, en este caso, la circunstancia de no querer continuar ya con el contrato y el proveedor toma de forma unilateral como esa falta de comunicación como una aceptación a ciegas, ¿no? Ahí pudiéramos estar hablando quizás de una cláusula que pudiera devenir en una circunstancia abusiva. O cuando, por ejemplo, pero como les decía, en estos casos en los cuales están inmersos bancos y aseguradoras, ya son menos la detección de cláusulas abusivas porque tienen un responsable de la verificación de las cláusulas que se contemplan dentro de los contratos de adhesión, que para este caso es la SBS. ¿Cuándo pudiéramos estar frente a una cláusula abusiva de un contrato que tiene condiciones generales, ¿no? Cuando, por ejemplo, vamos a comprar un departamento, ¿ya? Y la inmobiliaria dentro del contrato me indica a mí que en caso de que se presenten daños estructurales y yo no tengo ningún tipo de garantía, esa podría ser una cláusula abusiva, porque no me está permitiendo a mí oponer algún tipo de perjuicio que se me pueda presentar a futuro respecto de la compra que estoy realizando. En ese caso, de manera unilateral, el proveedor está limitando mis derechos a recibir protección por parte de la autoridad administrativa o judicial respecto de esa responsabilidad que le correspondería asumir a él porque se ha presentado algún tipo de daño. En ese caso estaríamos hablando de una cláusula abusiva, ¿no? Una cláusula abusiva que en este caso se está dando dentro de un contrato que no tiene una aprobación administrativa, ¿sí? Muy bien. Les hablaba de los métodos comerciales abusivos, ¿no? Quizás nosotros hemos estado expuestos y nunca hemos sabido que existía una regulación que me protegía, que estaba contemplado dentro del Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? A ver, acá me dice José, doctor, en caso un contrato ponga en ventaja a ciertos consumidores y por tanto ponga en desventaja a otros, ¿podría considerarse abusiva? Respecto a los que no contratan, me refiero a las ofertas únicas que ofrecen un descuento solo por tener una tarjeta en específico, discriminando a los que no, siendo que ambos son clientes, ya sea. No, no, mi querido José, ahí no estamos frente a una cláusula abusiva, estamos ante una relación de consumo diferenciada y que encuentra un sustento en que yo le voy a dar cierto beneficio a todas aquellas personas que ya son mis clientes. No estoy discriminando a las otras, pero estoy dando un trato especial a quienes ya han apostado por mí como clientes. Lo mismo sucede, por ejemplo, no sé si ustedes se han percatado, hay algunos bancos que tienen colas de clientes y colas de los que no son clientes. El trato que le dan a su cliente muchas veces es más rápido. ¿Por qué? Porque ellos son parte de su estructura ya comercial. No están haciendo una discriminación respecto del otro, sino te están dando más bien un beneficio por formar parte de la estructura económica de mercado que ellos tienen. Muy bien. No nos detengamos, sigamos con los métodos comerciales abusivos. Vamos a hablar de cada uno de estos y vamos a ir dando algunos ejemplos para que de repente sea un poco más entendible este tema y de fácil comprensión. Esto no tiene mucha ciencia y es mucho más práctico. Los métodos comerciales coercitivos. En los contratos de duración continuado de trato sucesivo, condicionar la venta de un producto o la prestación de un servicio a la adquisición de otro, salvo que por su naturaleza o con arreglo al uso comercial sean complementarios, la oferta de productos o servicios no complementarios debe garantizar que puedan ofrecerse siempre por separados. Obligar al consumidor. Cuando estamos ante un método comercial coercitivo, cuando obligamos al consumidor a asumir prestaciones que no ha pactado o a efectuar pagos por productos o servicios que no han sido requeridos previamente. Modificar sin el consentimiento expreso del consumidor las condiciones y los términos en los que ha adquirido un producto o contratado un servicio, inclusive si el proveedor considera que la modificación podría ser beneficiosa para el consumidor. En ninguno de los casos puede interpretarse el silencio de un consumidor como aceptación de dichas prestaciones o pagos, salvo que lo haya autorizado previamente y de manera expresa. Aquí, por ejemplo, ¿no? Yo quiero
yo adquirí un crédito en una entidad financiera y me dieron ciertas condiciones, ciertos términos, la tasa, el periodo de duración, y de un día para otro el banco me ha cambiado por completo la estructura de ese contrato, lo ha modificado sin mi autorización. Ahí estamos frente a un método comercial coercitivo. Lo que en el código pudiéramos encontrar como el artículo 56, ¿no? Que es una modificación unilateral del contrato que lo ha hecho la entidad financiera con relación a una persona, ¿no? Completar, en este caso, formularios, formatos, títulos, valores y otros documentos emitidos incompletos por el consumidor de manera distinta a la que fue expresamente acordado al momento de su suscripción. El establecer limitaciones, en este caso, injustificadas o no razonables, al derecho del consumidor a poner fin a un contrato cuando legal o contractualmente se le haya reconocido ese derecho, o a emplear los mismos mecanismos de forma, lugar y medios utilizados en la celebración de los contratos para desvincularse de estos. Tomar ventaja indebida en las relaciones contractuales de duración continuada o de tracto sucesivo en aquellas situaciones en las que el cambio de un proveedor resulta significativamente costoso para los consumidores. Exigir a un consumidor la presentación de documentación innecesaria también lo pone frente a un método comercial coercitivo, más aún cuando el proveedor ya tiene cierta información que requiere, quizás porque el consumidor es un cliente antiguo o tiene algún mecanismo a través del cual él puede hacerse de esta información sin generarle ningún tipo de pérdida de tiempo o de repente de dinero al consumidor. Por acá tengo a alguien. ¿Y ese actuar de la inmobiliaria, qué tipo de cláusula abusiva sería? Absoluta, de ineficacia absoluta. Obligar que contrates un seguro de póliza de vida que adquiere una tarjeta de crédito. En este caso, pudiéramos hablar, Mario, cuando te obligan a comprar una póliza de vida, pudieras estar quizás frente a un método comercial coercitivo, ¿no? Te están queriendo hacer comprar un producto que nada tiene que ver, en este caso, con el producto que tú pretendes comprar desde un primer momento, ¿no? Pudieras cuestionarlo ante tu proveedor y pudieras hacer la precisión respecto del reclamo. Ya sabes que para concurrir a, en este caso, interponer un reclamo, una denuncia, puedes hacerlo ante Indecopi. Métodos comerciales agresivos o engañosos, ¿no? Cuando estamos frente a este tipo, sí, alguien por ahí estaba... Sí, doctora, yo quería hacerle una consulta, gracias. Cuéntame, Juan Carlos. Doctora, primero las cláusulas abusivas, puede ser un ejemplo, por ejemplo, te vas al Yokai Plaza y dejas tu auto pagando un ticket con una tarifa en los cuales dentro de las condiciones se estipula de que el establecimiento no se hace responsable por la pérdida de algún objeto que tú tienes en tu auto. Eso es como evadir una responsabilidad, ¿verdad? Entonces Quizás, claro, sí, Juan Carlos, tienes toda la razón. Quizás ahí no pudiéramos estar ante una cláusula abusiva de ineficacia absoluta, pero de repente a una relativa, ¿no? Se tuviera que analizar en este caso, requiriéndole a la otra parte por qué es que ha tomado esa decisión, ¿no? Claro, doctora. Porque como bien lo dices tú, ellos te están cobrando por un servicio que de manera explícita, según lo que tú me detallas, pudiéramos ver de que no se está cumpliendo con el lado que le corresponde a ellos. Sí, doctora. Y en los métodos comerciales abusivos también podría ser un ejemplo de que yo contrato un paquete de telefonía móvil, por ejemplo, me dan 50 gigas a 100 soles y el otro mes me ponen 80 gigas por 105 soles, pero no me han avisado nada y ya me generaron el recibo. Eso también puede ser un método comercial abusivo. Claro, en este caso, obligarte por prestaciones que tú no has pactado, como vemos en el literal B de los métodos comerciales coercitivos. En este caso, podemos observar, ¿no? El literal B dice, obligar al consumidor a asumir prestaciones que no ha pactado o a efectuar pagos por productos o servicios que no han sido requeridos previamente. Pudiese ser el caso que estamos ante métodos comerciales coercitivos. Recuerden que para temas de facturación respecto de los servicios que les da un operador en telefonía, en este caso el organismo regulador es OCIPTEL, con quien pudieran realizar las consultas respectivas para que les puedan indicar, ¿no? Qué pasos tienen que seguir. De plano les van a manifestar, asumo yo, que lo que tienen que hacer en primera instancia es ponerse en contacto con su operador y trasladar en este caso el reclamo o la insatisfacción, para que como segunda instancia ellos como regulador puedan luego concurrir, ¿no? Muy bien.
Gracias, Gracias, doctora. Juan Carlos, por tu pregunta. Seguimos con los métodos comerciales agresivos o engañosos. El artículo 58.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que los métodos comerciales agresivos o engañosos son aquellas prácticas que merman de manera significativa la elección de consumidores a través de figuras como el acoso, la coacción, la influencia indebida o el dolo. Conforme se aprecia, dicha norma establece de manera genérica una definición de métodos comerciales agresivos, ¿no? O engañosos, de la cual se desprenden los elementos que configuran dicha infracción. No obstante, también prevé una lista ejemplificada de diversas prácticas que configuran una infracción de este tipo. Para un mejor entendimiento, chicos, pueden revisar la resolución 350-2016 de la SPC Indecopi. Pero también les puedo dar yo un ejemplo facilito. Estas empresas que antes estaban vendiendo estas membresías, ¿no? Que te llevaban a un lugar con mucha bulla, te coaccionaban y en ese momento, mientras todos gritaban, hay bulla ensordecedora, ni siquiera te permiten entender bien lo que te ofrecen, pero cuando te empiezan a jalar en la cola, que puedes estar en un supermercado o en una casa comercial, te van diciendo que ellos tienen una súper oferta para ti si adquieres una membresía para compras de pasajes y establecimientos de hospedaje exclusivos a nivel mundial con las mejores tarifas y todo lo demás. Cuando te llevan al lugar donde ellos están, o te dicen, has ganado una cena en tal restaurante, tú concurres y te das cuenta de que en ese lugar lo único que quieren es hacerte firmar esta membresía. El costo que tiene eso, que cuando ya luego tú, si por mala suerte suscribiste sin tener mayor detalle, te das cuenta que cuando lo comparas, en realidad esa membresía ni siquiera tiene muchos beneficios. Te han ensordecido, te han tenido en un lugar con mucha bulla, con gente gritando. Es más, te coaccionan de forma muy violenta que les enseñes si es que tienes alguna tarjeta de crédito. Es más, ellos ya están con el POS pasándote la tarjeta. En este ejemplo, podemos ver que en ningún momento el consumidor tiene siquiera la opción de poderse levantar, ¿no? El mecanismo a través del cual ha contratado es sumamente agresivo. Ni siquiera le han permitido expresarse, ¿no? Si él quiere o no quiere contratar. Lista de prácticas, ¿no? Crear la impresión que el consumidor, ¿cuáles son las listas que yo les mencionaba, que en este caso se ha tenido en consideración para establecer cuándo estaríamos frente a métodos comerciales agresivos? Son estas, ¿no? Crear la impresión de que el consumidor ya ha ganado o que ganará o conseguirá si realiza un acto determinado, un premio o cualquier otra ventaja equivalente, ¿no? Cuando en realidad tal beneficio no existe, la realización de una acción relacionada con la obtención del premio o ventaja equivalente está sujeta a efectuar un pago o incurrir en un gasto. Ese puede ser un mecanismo engañoso, ¿no? Comercial coercitivo engañoso. Karen, has levantado la mano, cuéntame. Sí, profesora, un ejemplo podría ser lo que utiliza Rústica, que te llama y te dice que te has ganado una cena, un almuerzo, y cuando tú vas a sus locales te ofrecen que te hagas miembro de todos sus clubs, y obviamente cuando no aceptas, porque no te conviene, no quieres, se enojan y comienzan a hostigarte hasta que quieras aceptar esa membresía que ellos te ofrecen. Pudiéramos estar frente a eso, tuviéramos que ver cuáles han sido las condiciones que te trasladaron al momento que te hicieron llegar la invitación, ¿no? Cada caso, como les digo, siempre se tienen que analizar de manera muy puntual y viendo todos los elementos dentro de los cuales se ha desarrollado ese presunto acto abusivo coercitivo, ¿no? Siempre hay que analizar eso desde la circunstancia previa, ¿no? Les hacía el ejemplo yo de la empresa que te convoca a un lugar para que tú vayas a recibir, entre comillas, información y luego te pone ruido estridente y todo esto porque ya hay pronunciamientos sobre estos en los cuales se ha detectado que ese es el actuar, ¿no? Del caso en particular que tú me mencionas, Karen, se tuviera que analizar cada uno de los elementos previos a la convocatoria que ellos te realizan, ¿no? ¿Qué información te remiten? De repente por ahí en la invitación te dicen que si tú te acercas vas a tener esta suerte de ofrecimiento o si no se está cumpliendo con lo que ellos indican dentro de la información que te brindan, porque recordemos, ¿no? En este caso, si tú denuncias eso, ellos como proveedor tuvieran que argumentar, no solamente de forma verbal, sino también con pruebas que han puesto en tu conocimiento que de repente dicha invitación tenía este trasfondo, ¿no? O si ellos te dicen, no, la señorita se ganó solamente un premio y debía venir, en este caso tú como consumidor
No es que vas a recabar pruebas para que lo denuncies él, sino el solo hecho de no haber cumplido con el ofrecimiento ya a ti te hacen, en este caso, una ciudadana que puedes concurrir a la autoridad para que puedas denunciar esta presunta infracción, ¿no? En estos casos, cada caso de manera puntual, pero teniendo en consideración lo que tú me dices, ¿no? Si una primera llegada contigo diciéndome que te habías ganado una cena, pero detrás de ello hay otras circunstancias que transgiversan por completo la invitación que te hicieron llegar, pudieras estar frente a una práctica, en este caso comercial agresiva, ¿no? Que pudieras tú denunciarlo y se analizará en función a los medios probatorios que presenten cada una de las partes. Muy bien. Otra circunstancia que está contemplada dentro de la lista de prácticas es el cambio de la información originalmente proporcionada. Y quizás acá pudiera estar lo que nos menciona Karen, ¿no? Al momento de celebrarse la contratación sin el consentimiento expreso e informado del consumidor. De repente ella cuando fue le dijeron vas a tener las mejores circunstancias y contratas con nosotros, ¿no? Y luego no le dieron alguna otra información que le dijeron sí, vas a tener los mejores precios, pero solamente en los establecimientos que tenemos al sur del país. Y en realidad quizás ese destino no es un destino que le interese mucho a Karen contratar, ¿no? Otra práctica que pudiera estar dentro de esta lista es el cambio de las condiciones del producto o servicio antes de la celebración del contrato sin el consentimiento expreso firmado por el consumidor. Realizar visitas en persona al domicilio del consumidor o realizar proposiciones no solicitadas por teléfono, fax, correo electrónico u otro medio de manera persistente e impertinente o ignorando la petición del consumidor para que cese este tipo de actividades. Emplear centros de llamadas, call centers, sistemas de llamado telefónico, envío de mensajes de texto o cualquier otro tipo de circunstancia a través de la cual se quiera, en este caso, solicitar o ofrecer, ¿no?, productos, en este caso, y solicitar aprobación por parte del consumidor del producto o el servicio que se le pretende vender. En general, toda práctica que implique dolo, violencia o intimidación que haya sido determinante en la voluntad del contratar o en el consentimiento del consumidor nos hace pensar que estamos frente a una circunstancia de una relación de consumo que ha sido consecuencia de un método coercitivo o agresivo, ¿no? Métodos abusivos de cobro. ¿Cuándo estamos frente a un método abusivo de cobro? En este caso, este método abusivo en el cobro se prohíbe el uso de métodos de cobranza que afecten la reputación del consumidor, que atenten contra la privacidad de su hogar, que afecten sus actividades laborales o su imagen ante terceros. Antes, y de repente para ustedes esto va a ser muy distinto, las personas a veces tenían algunas prácticas que no eran las más adecuadas, ¿no? Y lo hacían. Actualmente la normativa prohíbe, por ejemplo, enviar al deudor o a su garante documentos que aparenten ser notificaciones o escritos judiciales. Realizar en este caso visitas o llamadas telefónicas entre las 20 horas y las 7 de la mañana, los días sábados, domingos y feriados, ¿no? También colocar o exhibir a vista del público carteles o escritos en el domicilio del deudor o del garante o en el local diferentes de estos. Ubicar a personas con carteles o ropa que en este caso los hace llamar mucho la atención requiriendo el pago de una obligación. Eso es lo que yo les decía. Antes, por ejemplo, había lo que se les llamaba los amarillitos, que eran estas personas que tenían un cartel con el nombre del deudor y se paraban por general o frente a su casa o en su trabajo. Les voy a pedir que me den unos minutitos para terminar esta parte. Vamos a dejarlo de la publicidad para la siguiente clase, complementarla y para que puedan pasar a dar su control de lectura, ¿correcto? Como les decía, se prohíbe también difundir a través de los medios de comunicación nóminas de deudores y requerimientos de pago sin mediar orden judicial. Lo anterior no comprende la información que se proporcione a las centrales privadas de información, toda vez de que cuando tú contratas, por ejemplo, con una entidad financiera, sabes que en caso de que tú incumples con tu obligación, necesariamente te van a reportar ante una central de riesgo. Y eso no es por un antojo de la entidad financiera, sino porque en este caso la Superintendencia de Banca y Seguros los obliga a ellos a hacer esos reportes, ¿no? Dentro de su sector tienen esa normativa. Enviar comunicaciones o realizar llamadas a terceros ajenos a la obligación, informando sobre la morosidad que presenta un determinado consumidor, ¿no?
enviar estados de cuenta, facturas por pagar y notificaciones de cobranza, cual fuese en este caso la naturaleza de estas, al domicilio de un tercero ajeno a la relación de consumo, ¿no? Salvo que se trate el domicilio que contractualmente ha sido acordado por el deudor y que este no haya señalado un nuevo domicilio que sea válido para las notificaciones de su deuda. En esos casos sí no estamos frente a una infracción, porque es responsabilidad, como todos ustedes saben, de un consumidor cuando varía su domicilio dentro de una relación de consumo que exige un pago o que todavía mantiene un cronograma pendiente de pago, informar si es que hay algún tipo de cambio de domicilio, ¿no? Si no, la información el proveedor la va a seguir notificando ante una dirección que ha sido comunicado inicialmente al momento de la suscripción del contrato. Cualquier otra modalidad análoga a lo señalado anteriormente puede hacernos pensar que estamos frente a métodos abusivos de cobranza, ¿no? Los servicios públicos regulados también pueden darse casos de métodos comerciales coercitivos, métodos comerciales agresivos o engañosos, métodos abusivos en el cobro. Pero para ello sí existen regulaciones que son más puntuales, ¿no? Como les estaba mencionando, ¿no? En el caso de los usuarios de los servicios públicos ya cuentan con reguladores, en este caso, que se encargan de analizar estos casos de manera muy puntual, ¿no? Respecto de los organismos reguladores, en este caso, como les mencioné, SUNAS para temas de agua, OCIPTEL para cuestiones de telefonía y OCINERMIN, en este caso, para cuestiones vinculadas a, en este caso, a los servicios de energía, ¿no? Se aplica la norma que en este caso vincula a la estructura de los organismos reguladores, también cuestiones vinculadas al Código de Protección y Defensa del Consumidor y también la regulación sectorial que se desarrolla dentro de los reglamentos para cada uno de estos servicios públicos, ¿no? En este caso, ellos también tienen ciertos principios, el de celeridad, el principio de concentración procesal, principio de simplicidad, principio de transparencia, principio de no discriminación, principio de responsabilidad, principio de gratuidad, principio de presunción de veracidad, principio de eliminación de exigencias costosas, principio de subsanación y principio de buena fe en los procedimientos. Estos son los principios que se tienen en cuenta dentro de las relaciones que se dan en los servicios prestados en los servicios públicos, ¿no? Prestados en este caso, ya sea por empresas de manera particular que están vinculadas de cierta manera a coberturar necesidades dentro del sector público, ¿no? Las empresas prestadoras de agua, por ejemplo, de luz, y los operadores también de los servicios de telefonía, internet o teléfonos también que se ponen de manera que no es los teléfonos que son móviles, ¿no? Sino la telefonía que se tiene en casa. En este caso, las atenciones de los reclamos van a estar, en este caso, en una primera instancia por el órgano regulador y según las disposiciones que éste tiene, y las empresas prestadoras de los servicios públicos siempre tienen que implementar, en este caso, un servicio de registro de las reclamaciones, sistema que permite, en este caso, obtener al consumidor de este tipo de servicios un código de registro para que puedan hacer los seguimientos y remitir a los organismos reguladores periódicamente un reporte de las reclamaciones. Tengo algunos comentarios en el chat. Claro, por ejemplo, lo que nos dice Mario Miguel, ¿no? Eso es con relación a los ejemplos anteriores, ¿no? De los métodos coercitivos engañosos, ¿no? Cuando te llaman y te dicen que tienes una sesión de fotos, luego vas al estudio y finalmente te dan el costo. Patricio Lars, y el control sí a las 2:45. Un momento, por favor, les dije que les estaba pidiendo unos segundos para que puedan dar. Son solamente 9 preguntas, el control no les va a tomar mucho tiempo. Garantía de protección a los usuarios. En este caso, voy a mencionarles muy rápidamente. La empresa proveedora debe proporcionar al reclamante información oportuna respecto del estado de los procedimientos de reclamación tramitados, en este caso por no condicionar la atención de las reclamaciones formuladas por los usuarios al pago previo de un monto reclamado.
si es que fuese el caso, no puede suspender la prestación del servicio basándose en la falta de pago por motivos de un reclamo que ha realizado. Los usuarios tienen derecho a recibir el servicio público de calidad y en condiciones establecidas. La continuidad del servicio y los proveedores son responsables si es que ello no se cumple. La acumulación del saldo de minutos o segundos que no han sido comunicados en el paquete, en este caso, también conforme a las normas reglamentarias, que en este caso le obliga a OCIPTEL a las empresas prestadoras de este tipo de servicio. Los consumidores del servicio de transporte nacional tienen derecho a endosar o transferir la titularidad de los servicios, postergar la realización de los servicios en las mismas condiciones en las que han pactado la contratación de ese servicio, y en caso de que el consumidor adquiera boletos de ida y vuelta en rutas distintas, se deberá, si es que no ha hecho uso de una de estas rutas, esa ruta puede ser reprogramada para que lo pueda utilizar en un momento que él considere pertinente. El usuario de los servicios públicos de Internet tiene los siguientes derechos: la defensa de sus intereses, asegurándose su derecho al acceso de los servicios de comunicaciones electrónicas en condiciones adecuadas de elección, precio y calidad, en este caso conforme a lo informado por el proveedor; tener a su disposición herramientas de medición de la velocidad del servicio que les dan, y en este caso son gratuitas y las podemos encontrar incluso en el mismo Internet para poder hacer la comparación; obtener una velocidad mínima garantizada en el servicio de Internet de acuerdo a la banda de ancha que en este caso el proveedor de dicho servicio le ha ofertado, y a que en la publicidad de los productos de telecomunicaciones se consigne con claridad y forma destacada la velocidad mínima que está garantizada del servicio de Internet que éste ha contratado, ¿no? En este caso, esos son los derechos y la garantía que tienen de protección los usuarios de los servicios públicos que están regulados. En el caso del tema de la publicidad, chicos, como les había mencionado, vamos a hacer un stop para poder continuar la siguiente clase y ustedes puedan ir a dar su control de lectura, ¿correcto? Sí, doctora. Muy bien, jóvenes, agradezco a todos y cada uno de ustedes haberme acompañado en esta sesión de aprendizaje. Por favor, lean atentamente cada uno de los enunciados antes de emitir sus respuestas en el control de lectura. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora, gracias. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Doctora, ¿nos podemos desconectar? Sí, hijo, para que puedan dar su control, no hay problema. Gracias. La actividad ya está programada.